France 24, RFI y France Info presentan. Buenos días, señor presidente. Estamos instalados aquí en el Palacio Brongniart, en París, donde se han reunido cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre para reconciliar el clima y el desarrollo, para hacerle algunas preguntas hoy. Están aquí conmigo Mounia Daoudi de RFI y Stéphane Ballon de France 24. Señor presidente, ¿se trata solamente de una cumbre más para salvar el planeta? No, en primer lugar es que salvar el planeta es reconciliar, como bien lo dijo usted, la lucha contra la pobreza, la lucha por la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Y el objetivo no es hacer una cumbre más, sino, en primer lugar, reunir dirigentes de todos los continentes, porque vivimos en un momento de fractura y de riesgo de fractura por la guerra en Ucrania y la agresión rusa, y en el fondo el riesgo es la división del mundo. No se puede resolver ninguno de esos problemas si el mundo se divide. Ese es el primer interés de esta cumbre. Aquí en París está el planeta. El primer ministro chino, el presidente de Brasil, el presidente de Sudáfrica y muchos otros dirigentes de Senegal, Costa de Marfil, Vietnam, Estados Unidos y Europa. En segundo lugar, son acciones muy concretas. Hace 2 años en París se propuso la reatribución de los derechos especiales de giro del FMI hacia los países más pobres, particularmente los de África. Se dijo que era necesario reasignar por lo menos 100.000 millones de euros. Esto se anuncia hoy porque empujamos a todo el mundo a cumplir estos compromisos y nosotros, los franceses, vamos a reasignar el 40% de nuestros derechos especiales de giro. Y varios colegas me lo dijeron ayer, los 100.000 millones de euros para el clima del norte hacia el sur. Sí. Un compromiso que data de 2015. Y al mismo tiempo estamos lanzando un fondo para la biodiversidad y la preservación de la selva y los bosques, que debería estar listo para la COP. Se están haciendo cosas muy concretas durante esta cumbre. La reestructuración de la deuda de Zambia, que llevaba muchos años en preparación, la concluimos ayer. Senegal concluyó su acuerdo de transición climática. Es algo muy concreto, es la movilización. ¿Es también para usted, Emmanuel Macron, una forma de compensar de alguna manera? Dice usted que desde hace 6 años en el Elíseo no se han hecho bien las cosas en el tema del clima. No, nunca lo he visto así. Como usted sabe, una de las primeras cosas que hice fue ese llamado a Make Our Planet Great Again. Creo que estamos siendo coherentes, estamos haciendo esfuerzos en Francia y de hecho, en el periodo 2017-2022, duplicamos nuestras reducciones de emisiones y lo seguimos haciendo. Pero no estamos respetando, por ejemplo, nuestros compromisos en cuanto a las energías renovables. Francia. Tiene razón, estamos un poco retrasados. Vamos a recuperar ese retraso. En cambio, respetamos nuestros compromisos de disminución de las emisiones, lo que al final es lo más importante. Vamos a continuar. Redoblaremos nuestros esfuerzos mediante la planificación. No se trata simplemente de que intentamos estar al día en todos los campos. Francia representa el 1% de las emisiones mundiales. Y al lado producimos, por ejemplo, el sector aeronáutico. Representa el 3 o 4% de las emisiones mundiales, pero Francia produce la mitad de los aviones. Si logramos descarbonizar este sector en Francia, podremos ser los verdaderos campeones de la descarbonización de todo un sector que por sí solo, si retiramos el 50% en los próximos años, nos permitirá tener un efecto de reducciones casi equivalente al esfuerzo de Francia. Pero al mismo tiempo, debemos producir un efecto de arrastre. Y esto es lo que hicimos a través de nuestro One Forest Summit, sobre los temas del clima y la biodiversidad desde hace 6 años. Diría que incluso hace casi 10 años. Francia tiene un efecto de arrastre en todo el planeta y nosotros cumplimos todos nuestros compromisos, incluso en financiación, puesto que aumentamos nuestra ayuda pública al desarrollo en 50%. Esto fue votado durante el quinquenio pasado. Señor presidente, usted habló de un mundo fracturado. Por un lado está Occidente, que tiene su agenda climática, y por el otro están los países del sur. Por eso la prioridad de luchar contra la pobreza y la inseguridad. ¿No le parece que estas dos posiciones podrían ser irreconciliables? Ese es el gran riesgo. Por eso, el primer principio que expuse ayer al inaugurar esta conferencia es que no hay que poner a nadie en la situación de escoger entre la pobreza y el clima y la diversidad. Lo que no está bien es crear la impresión de que estamos de alguna manera dando lecciones. Ese es el gran debate que ha tenido lugar en África. Si somos muy transparentes en torno al tema del gas. Justamente.
Tomemos el ejemplo de Senegal. Usted anunció ayer 2.500 millones de euros para apoyar en Senegal los proyectos de energías renovables. ¿Quiere esto decir que Senegal debe renunciar a explotar su gas? No, de hecho, el acuerdo, que es un acuerdo de transición justa en materia de energía para Senegal, como también lo hicimos para Sudáfrica, Indonesia y otros países, es un acuerdo que busca permitir una transición que crea riqueza y también, por tanto, electricidad para producir y que reduce las emisiones. Senegal se compromete a tener 40% de energías renovables en su mix, pero va a desarrollar el sector del gas. Pero esto se hace en forma de préstamos. ¿No queda así endeudado Senegal para justamente...? No, porque detrás de todo esto hay actividades que son rentables y, por lo tanto, hay préstamos en condiciones financieras favorables a muy largo plazo. En el caso de Senegal, también le vamos a permitir desarrollar sus proyectos gasíferos. ¿Por qué? Porque el gas es una energía de transición y sabemos que el planeta lo necesitará todavía durante varias décadas. Lo que queremos hacer es lograr que los grandes emergentes dejen de producir carbón. Esa es la prioridad si se quiere ganar la batalla del clima. Y también queremos permitir a los países que se desarrollen de la mejor manera posible. Para Senegal será a través del gas y del aumento de las energías renovables, pero 40% de renovables en 2030, sabiendo que además producirán gas, es algo muy exigente para Senegal. Por eso, este compromiso se justifica, pero también va a permitir el desarrollo de Senegal. Ahora, quiero recalcar algo. Nadie puede tener éxito si no ganamos esta lucha conjunta, pobreza-clima. Pienso que no podemos escoger. Los países del sur son reservas de biodiversidad y también son pulmones para el planeta. Son des réserves de biodiversité et aussi des poumons pour la planète. Señor presidente. Y por lo tanto, en particular nuestras selvas y bosques. Por eso, el gran fondo que estamos lanzando para los bosques es clave. Por eso debemos trabajar en ambos frentes simultáneamente. Señor presidente, hablamos hace un momento de la deuda. Justamente se está hablando hace muchos años de alivio de la deuda, de reestructuración, pero nada ha cambiado en realidad. ¿No sería mejor simplemente anular esa deuda? Primero, sí hay cosas que han cambiado. En Chad, por ejemplo, y en Zambia, como ya les dije. Pero siempre se demoró unos 3 años. Debía ser una solución. Pero ¿cuál es el problema detrás de todo esto? Es que se deben tener modelos de financiación sostenibles. Si se anula la deuda de la noche a la mañana, al día siguiente ya nadie va a prestar. Si se dice a todos los prestamistas que todo se anula, ¿qué pasa? Como son modelos que no se financian solos, se necesita suerte para encontrar a alguien que preste dinero de nuevo. Así no funcionará. Sí, señor presidente. Lo que no se puede soportar es que haya economistas hoy en día que de hecho tienen tesoros de biodiversidad que son claves para el futuro del planeta, que tienen demografía y la juventud de la humanidad. Justamente son países... Y que no estamos financiando bien y que hoy resulta más costoso financiar. Sí. Estoy intentando responderle de manera estructurada. Lo que hay que hacer para eso es reestructurar rápidamente sus deudas. El gran problema de estos últimos 15 años es que cuando nosotros reestructurábamos sus deudas, esos países a los que se les quitaba la deuda se iban a contratar nueva deuda con China. Eso fue lo que no funcionó. Y hay que ser muy honestos. Esto fue lo que sucedió en casi todo el continente. ¿Qué hicimos hace 2 años por iniciativa francesa en un G20 presidido por Italia? Creamos un marco global. Les dijimos a los chinos, es necesario que vengan. Este marco global lo aplicamos para Chad y hoy para Zambia. Porque ya nadie, ni siquiera nosotros, cuando hemos dicho vamos a reestructurar la deuda, abandonar la deuda, como lo hicimos de hecho para Sudán, la gente nos dice, pero eso no puede ser, porque cuando damos ese regalo... La deuda contratada con China. Van a contratar nueva deuda con China y todo el mundo ha hecho un esfuerzo. ¿La deuda contratada con China es una trampa para los países pobres? Si la deuda supera cierto nivel, sí sería una trampa. Por lo tanto, debemos tener un marco común que sea similar al marco de la OCDE, es decir, que defina lo que es una deuda sostenible. Es similar a cuando una familia se sobreendeuda. La deuda no es mala cuando le permite a la persona arrancar algo. Nosotros, los europeos, financiamos nuestros modelos con deuda después de la Segunda Guerra Mundial. Y usted tiene razón, esta deuda hay que saber abandonarla cuando los países están haciendo reformas y transformaciones. Esto es lo que hicimos para Zambia. Se llama nuestra reestructuración, pero se requiere simplemente que todos los países más ricos, incluida China, se sienten alrededor de la mesa. Esto es lo innovador de lo que estamos haciendo. Así es como podremos salir de esta trampa. Usted habló de esto con el primer ministro chino ayer. Claro.
Hablé de esto con el presidente chino durante mi visita a ese país. Por eso envió a su primer ministro a esta cumbre. Y como usted lo dice, fue lo que se hizo en Zambia. Esperábamos esto hacía 3 años. Y ya es un hecho. Y tendremos que continuar con Ghana y otros países que están atravesando grandes dificultades financieras. Debemos hacer estas reestructuraciones. Ahora, hay que ser claros. Nuestro enfoque de la financiación de las economías en África ya no es acertado. Entonces, sí hay que reestructurar las deudas, con más fuerza para permitir arrancar de nuevo. En segundo lugar, es necesario remunerar mejor los tesoros de biodiversidad existentes en África, en Sudamérica y en el sureste asiático. La famosa selva tropical. Esto es lo que estamos proponiendo, justamente con este Fondo para la Selva y la Naturaleza. Estos contratos que haremos para cada país. Y, en tercer lugar, sí, nosotros debemos aceptar gastar más. Debemos movilizar mejor. Y esta es una de las conclusiones muy prácticas de esta cumbre. El Banco Mundial y el FMI cambian completamente la lógica, aumentarán la financiación, pero, sobre todo, no hay que olvidar la importancia de movilizar más financiación privada. Precisamente iba a tocar ese tema, señor presidente. Estamos instalados hoy en el Corro, en la antigua sede de la Bolsa en París, sin el dinero de los millonarios, sin el dinero de las grandes empresas. Usted dice que no lo lograremos. Exactamente, por eso es necesario hacer 2 cosas. Primero, cada vez que se pone 1 euro de dinero público, hay que movilizar 1 euro de dinero privado. Para los países más pobres, quizá no se logre esto de inmediato, pero para los países en desarrollo, los países de ingresos intermedios y los países emergentes es posible. ¿Qué hace falta para ello? Pero se requiere, ante todo, que cada vez que haya un programa, estemos seguros de que el dinero privado no podría hacerlo mejor. A veces, esto sucede con programas del Banco Mundial y del FMI. Segundo, hay que tener un método diferente con lo que se llama un efecto de palanca. Es el compromiso que hicimos ayer. Cuando se pone 1 euro de dinero del Banco Mundial, se tenga por lo menos 1 euro de dinero privado. Esto es fundamental. Y es por esto que, de alguna manera, hay que eliminar riesgo. Porque dinero privado hay mucho. Desde hace 5 años, y es por eso que Francia se moviliza en gran medida, en estos One Planet Summit se movilizan todos los fondos soberanos, todos los grandes administradores de activos, todos los fondos de financiación privados. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, a tal país no vamos porque hay riesgo cambiario, a tal país no vamos porque hay riesgo político, a tal país no vamos porque, de hecho, si hay pérdidas muy importantes para nuestros accionistas, ellos no nos respaldan. El sector privado busca obtener ganancias. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Si queremos multiplicar el dinero público que invertimos, debemos innovar para tener mecanismos que sean más como una garantía para desencadenar estas inversiones privadas. Esa es la primera movilización. Habrá pronto, en algunos meses, señor presidente, un impuesto mínimo mundial sobre las grandes empresas. Quizás se moleste, pero ¿hay que establecer un impuesto sobre las fortunas climáticas en todo el planeta o en Francia? No hay problema, nunca. Como lo dije ayer, para estos temas se requiere un impuesto internacional. ¿Por qué suprimí una parte del ISF en Francia? Porque somos casi los únicos que lo hacemos. ¿Se requiere un ISF climático mundial? Pienso que se requiere un impuesto internacional que financie eso, pero usted sabe, como lo dije ayer en broma a algunos de nuestros amigos, estamos en la frontera tecnológica en materia de impuestos en Francia. Dijimos, hay que gravar las transacciones financieras. Francia lo hizo. Nosotros tenemos un impuesto a las transacciones financieras. ¿Quién más lo hizo a nuestro alrededor? Casi nadie. Eso no funciona si lo hacemos solo nosotros, porque salimos castigados. Los flujos financieros se van para otro lado. Entonces, el impuesto sobre las transacciones financieras para financiar la lucha contra la pobreza o el clima, estoy a favor de ese impuesto. Es muy bueno, ya lo hicimos. Por otro lado, nos dicen que se requiere un impuesto sobre los tiquetes aéreos. Hubo un informe. Jean-Pierre Baudouin nos presentó. Lo estamos haciendo en Francia. ¿Quién más lo hace? No funciona si lo hace uno solo, porque no tenemos suficiente dinero y nos causa daño. Nuestras aerolíneas podrían irse a los países del Golfo para ganar dinero. Eso no funciona. La tercera propuesta, y me alegro por la movilización de la Organización Marítima Internacional, el sector del transporte marítimo no está grabado en absoluto. Es uno de los únicos. Hay que grabarlo. No daremos el ejemplo del ISF climático. No, pero Francia ya dio el ejemplo. Es uno de los países que más impuestos tiene en el mundo. Vamos a dar un ejemplo
ejemplo, movilizando como ya lo hicimos con el impuesto mínimo. Hago un llamado a la movilización. Ayúdenos a buscar los países que no tienen impuesto a las transacciones financieras ni impuestos sobre los tiquetes aéreos. Ayúdenos a movilizar a la Organización Marítima Internacional en julio para que haya un impuesto internacional con China sobre el transporte marítimo. Así como hace un siglo se decía que el socialismo en un solo país no funciona, para usar un tono comunista, así tampoco la imposición internacional en un solo país no funciona. Porque no sería un impuesto internacional. Bien, justo para movilizar al sector privado. El otro punto es que sí, es necesario crear un impuesto internacional para asignarlo. Eso es lo que necesitamos. Monsieur le Président, il y a un grand absent. Señor presidente, hay un gran ausente en esta cumbre de París. Se trata de Rusia. ¿Puede usted comentar algo sobre la agenda que desarrollarán sin uno de los grandes actores? Uno de los principales productores de hidrocarburos del mundo. Sí, porque nuestra agenda aquí busca precisamente decir que no hay que tener que escoger entre el clima y lucha contra la pobreza, la biodiversidad. Cada país debe ser respetado en su camino. Hay que invertir más dinero público y movilizar la financiación privada. Estas son las conclusiones en principio de esta cumbre, con muchas medidas concretas en el fondo. ¿A quién se necesita para esto? Se necesita a los Estados Unidos, a China, al G20, a los grandes emergentes y a los países más pobres. Sobre todo eso. Y el G77, grupo en el cual está Rusia, está acá. China es uno de sus miembros eminentes presentes, pero sobre todo el presidente cubano, el presidente del G77, estaba con nosotros y habló ayer. ¿Qué significa esta cumbre? Muestra el aislamiento de Rusia. ¿Hay que retomar el diálogo con Rusia? Pienso que antes es necesario que Rusia detenga la guerra y acepte respetar el derecho internacional. Eso es fundamental. Si Vladimir Putin lo llama mañana por la mañana, ¿usted le contesta o no? Por supuesto, le contesto. Sí, siempre, pero usted no lo llamaría. No tengo ninguna razón para llamarlo hoy. Hay una contraofensiva ucraniana. Ya llegará el momento, eso espero, de negociar con las condiciones ucranianas. En cambio, si me llama para proponerme algo, le contesto, porque Francia siempre ha sido una potencia facilitadora y de mediación. Pero hay que ser claros. Hoy, el diálogo negociado solo puede tener lugar si se respeta el derecho internacional, que es el único que nos permite vivir en paz. Pero usted tiene razón, Rusia no es como otros grandes países que están aquí presentes. Nigeria es un gran productor de hidrocarburos. Aquí está, son 250 millones de habitantes en el planeta. India es un gran país que refina hidrocarburos. Arabia Saudita está aquí presente. Todos estos países tenemos que acompañarlos en una transición. Rusia tendrá que hacer parte de esto. Para mí, el fundamento es que los países que necesitamos para hacer estos cambios están todos acá. Para usted, señor presidente, ¿es Rusia hoy un enemigo especialmente para África? Mire usted, no me gustan estos términos que son definitivos porque la diplomacia no es eso. Lo que es cierto hoy en día es que Rusia por sí sola se puso en una situación en la que no respeta el derecho internacional, en la que en el fondo se convierte en una de las únicas potencias coloniales del siglo XXI, al hacer una guerra imperial contra su vecina Ucrania. Y es una potencia de desestabilización en África a través de las milicias privadas que emprenden acciones depredadoras y abusivas contra la población civil, como fue documentado por Naciones Unidas en la República Centroafricana, a través del grupo Wagner. Pienso entonces que, debido a sus decisiones, Rusia no juega hoy un papel benéfico para la comunidad internacional. Gracias, señor presidente, por habernos concedido esta entrevista. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Me gustaría, como siempre, mostrar unas gráficas interesantes. Se las pondrán a su audiencia. Cuando se habla del clima y de desarrollo, estas gráficas son hechas por la AFD. Se las dejaremos. Y muestran qué es lo que está en juego. Nosotros estamos en estas categorías, los muy ricos y muy desarrollados, y también somos los que más contaminamos. El reto es, en el fondo, lograr que entre los países más ricos y los países emergentes haya un acuerdo. Si logramos que India, Nigeria, China puedan desarrollarse sin contaminar, ganaremos la batalla del planeta a escala internacional. Y también es por eso que a los países en desarrollo y a los más pobres hay que ayudarlos en la lucha contra la pobreza, pero están muy lejos de ser los grandes contaminadores. La clave está en que nosotros disminuyamos nuestras emisiones y que permitamos a los grandes emergentes desarrollarse sin aumentar sus emisiones.
¿Es esta la razón por la cual usted quiso participar en la cumbre de los BRICS? Exactamente, es un punto clave. Por eso firmamos estos acuerdos de asociación para la transición. Ya se hizo con Sudáfrica, ahora con Senegal. Espero que pronto con Nigeria. Lo he propuesto para Brasil. Ahí está la clave para el planeta. Hay que concentrarse en lo esencial. Lo esencial es un acuerdo entre los países ricos y los países emergentes. La segunda cosa esencial es abandonar la producción de carbón antes que nada. Gracias a nuestra audiencia por habernos seguido en France Info, RFI y France 24.